Buenos días nuevamente, amada iglesia. Vamos ubicándonos, por favor. Vamos a continuar con este estudio expositivo y consecutivo del libro del Génesis. Llegamos hoy al capítulo 40 de nuestro amado libro. Estamos avanzando. Todo por la gracia del Señor. Les invito a que me acompañen en una breve oración. Y así estaremos comenzando nuestra clase en el día de hoy. Padre, gracias te damos por tu misericordia, por permitirnos, Dios, estar nuevamente en este lugar, para alabar y glorificar tu santo nombre. Padre, suplicamos tu ayuda, tanto para mí que voy a exponer este pasaje, como para la audiencia que tú has traído por gracia hoy a este lugar. Te rogamos que abras nuestro corazón, que sigas obrando en lo profundo de nuestro ser, que sigas fortaleciéndonos en nuestro hombre interior por la potencia de tu Santo Espíritu, por pura gracia, Dios. Concédenos cada vez entendimiento. Concédenos cada vez un corazón más apasionado por ti, más apasionado por Cristo, más apasionado por tu palabra. Perdona, oh Dios, nuestras flaquezas. Perdona lo poco que correspondemos a un amor tan inmenso como el tuyo. Perdona la poca diligencia. Perdona nuestras imperfecciones. Pero te rogamos, oh Dios, en Cristo Jesús, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos ayudes a avanzar a la medida, a la estatura de tu Hijo, el varón perfecto, nuestro Rey y Señor, el Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos, te lo imploramos. Reconocemos que somos débiles. Reconocemos que sin ti nada bueno podemos hacer. Solamente podríamos pecar y pecar. Es necesaria tu ayuda, es necesaria tu misericordia, es necesaria esa condescendencia tuya para con nosotros. Por favor, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, Génesis capítulo 40. ¿Estamos todos allí? Leemos la todopoderosa y todo suficiente palabra de nuestro Dios. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba José preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete.
Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y en ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado en la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará a Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Sea bendita la palabra de nuestro Dios, y es bendita. Bien, hermanos, seguimos avanzando en esta hermosa narración, en esta bendecida narración, en esta inspirada narración dada por Dios a Moisés. Y hoy llegamos precisamente a ese capítulo 40. El título que le he colocado a esta porción de las Escrituras es José en la cárcel y la providencia de Dios. José está en la cárcel, pero es debido a la providencia de Dios. Dios está obrando todo aquí. Dios está obrando, Dios está orquestando todo. Entonces por eso es José en la cárcel y la providencia de Dios. Es bueno que nosotros recordemos la estructura del libro, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿cierto? Este libro se divide en 3 grandes historias principales. Número 1, la historia primigenia, que va desde el capítulo 1 al capítulo 11, el versículo 9. Esa es la historia primigenia. Luego vimos la historia patriarcal. Esta va desde el capítulo 11, versículo 10, hasta el capítulo 37, versículo 1. Eso ya lo vimos en clases anteriores, obviamente. Y la tercera historia, que es donde ya comenzamos, es la historia de José en Egipto. Esa va desde el capítulo 37, versículo 2, hasta el capítulo 50, el versículo 26. Estamos ya en esa última historia, la historia de José en Egipto. Habíamos dicho también que la estructura del libro es muy particular. ¿Por qué? Porque está dividida por 10 toledot. ¿Se acuerdan qué es un toledot? Ya lo habíamos explicado. ¿Qué es? Estamos en una clase, pueden responder. ¿Qué significa la palabra toledot? Es una palabra hebrea que significa ¿qué? Generaciones o genealogías, ¿cierto? O orígenes también se puede traducir.
Y es muy significativo porque esas tres historias principales está dividida en todo el libro por 10 de estos Toledot, 10 de estas generaciones. La primera de ellas la encontrábamos en el capítulo 2, versículo 4, la segunda en el capítulo 5, versículo 1, no lo vamos a ver obviamente por cuestiones de tiempo. Y la última, que es esta que estamos viendo, está en el 37, en el versículo 2, ¿cierto? Donde dice, esta es la historia de la familia de Jacob, esta es la genealogía, o esta es los orígenes, también se puede traducir allí esa palabra, ¿cierto? Allí aparece, es la última historia en el capítulo 37, el capítulo 2. Esta es la historia final ya del libro de Génesis, ¿cierto? Y estamos en esta historia de José en Egipto y también estamos en esos últimos Toledot, como ya les dije, que son los divisores naturales del libro. Y ahora podríamos preguntarnos, ¿cuál es el tema más importante o principal de toda esta sección? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la idea principal de toda esta sección? Es decir, en esta última parte en la que estamos. ¿Será que José es el principal personaje? ¿Quién ha sido el principal personaje de nuestro libro? ¿Y quién es el personaje principal de toda la Escritura? Dios y su Hijo Jesucristo. Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. En otras palabras, aquí es Dios y su promesa, la promesa que Él da en Génesis 3:15. Todas estas tres historias giran en torno a esa promesa. Y aquí está Dios orquestándolo todo. Eso lo vamos a ver al final del libro, cuando el mismo José reconoce todo lo que le ha pasado. Dios lo orquestó para bien, Dios lo orquestó para su gloria. Dios lo orquesta para salvar al pueblo o a la nación, ¿cierto?, donde iban a ser el Mesías prometido, y así Dios cumpliendo la promesa que ya había dado en Génesis 3:15. No podemos olvidarnos de eso. Toda la Escritura gira en torno a Cristo y esa promesa que ya Dios había dado en Génesis 3:15. Ese es el desarrollo de toda la historia bíblica, y Dios, nos podemos acordar que la historia del Señor va progresiva, va aumentando hasta llegar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Dios está dando es cada vez más evidencia sobre evidencia acerca del carácter de ese Mesías prometido, y está utilizando en esta etapa, está utilizando a José, también lo vamos a ver como un tipo extraordinario de Cristo, y eso es lo que Dios está revelando hasta este momento. Entonces repito que el tema más importante de toda esta sección es la providencia de Dios usando a José como instrumento para salvar al pueblo o a la familia de la promesa donde iban a ser el Mesías prometido. Repito otra vez, no olvidemos que las tres grandes historias antes mencionadas están girando en torno a la promesa. Toda la creación, todo lo que Dios hizo, podemos observar a través de la Santa Escritura que fue para la gloria de su Hijo. Desde la creación, todo lo que Dios hizo, ¿cierto? Vemos que en torno a eso Dios llama a un hombre como Abraham, ¿cierto? Y a él le promete que de su descendencia nacería el Mesías prometido, aquel por el cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Luego esa misma promesa, luego ese mismo pacto se lo reivindica, ¿verdad?, a Isaac, también a Jacob. Y ahora estamos aquí también en sus hijos, en sus descendientes, especialmente en la historia de José. Pero todo gira en torno a eso, hermanos, todo gira en torno a eso. Cada vez que nosotros nos acerquemos a leer las Escrituras, obligatoriamente tenemos que preguntarnos dónde está Cristo en este pasaje, en qué momento de la historia estamos. Podemos hacer la exégesis correcta, pero si no preguntamos cómo este pasaje hace parte de la historia de Cristo, no vamos a entender plenamente ese pasaje, porque todo gira en torno a Él. Yo les explicaba en la primera clase que di, me acuerdo yo, que la historia de Cristo la podemos ver de Génesis a Apocalipsis como ese lazo, ¿verdad? Bueno, yo creo que todos sabemos lo que es un lazo, lo tenemos en la casa, varios de nosotros colgamos ropa allí. Es un lazo que va de punta a punta, de Génesis a Apocalipsis, y cada historia es como ese ganchito que nosotros colgamos en ese lazo, pero que todo va encajado, todo va unido a ese lazo principal que es Cristo Jesús, el Señor de la historia. Este pasaje lo vamos a ver dividido en tres partes. Número 1, de los versículos 1 al 4, vamos a ver a José en la cárcel siendo siervo de siervos.
José en la cárcel siendo siervo de siervos. Hasta este momento parece que la vida de José va de mal en peor. No solamente fue odiado por sus hermanos, no solamente ha sido vendido por sus hermanos a una nación extranjera, sino que ahora en esa nación extranjera, además de ser esclavo, ahora es un esclavo pero en la cárcel. Dios lo está llevando hasta humillarlo hasta lo más profundo de su vida. Y eso básicamente es lo que el tema, lo que podemos ver aquí, lo que podemos ver en esta sección que vimos. José ahora es el siervo de siervos, ahora está, como les dije ahorita, no solamente en una nación extranjera como esclavo, sino que ahora está en la cárcel, es un esclavo encarcelado. O sea, él está llegando él parece que va de mal en peor, parece, por eso les aclaro esa parte, parece, pero porque es Dios orquestando todo. Dios tiene un plan con José, aunque el mismo José no lo sabe, lo único que él sabe hasta ahora es que Dios ha estado con él en todo momento. En la parte 2 vamos a ver a José interpretando sueños en la cárcel. Se puede resumir esta partecita como el camino a la gloria, como el camino de la exaltación de José. Él va a ser exaltado en el capítulo que sigue y Dios está utilizando esta forma en los sueños de estos dos hombres que están allí encarcelados y los va a utilizar a ellos como medio, a uno de ellos principalmente, no enseguida, pero sí después, para sacar a José de la cárcel. Dios está orquestándolo todo, como les dije, pero todo a su debido tiempo, todo a su debido tiempo. Y en la parte número 3 vamos a ver a José siendo olvidado y probado en la cárcel. Yo les invito un momentico que vamos al Salmo número 105. Esa cita no la tenía allí. Salmo 105, muchos siglos después el salmista hablando de lo que está pasando aquí, de las maravillas de Dios en general a favor de su pueblo Israel, él menciona lo que está sucediendo aquí, lo que vamos a ver en estos capítulos y en capítulos posteriores y hasta Éxodo. Salmo 105, vamos a leer el versículo 7. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán, como porción de vuestra heredad. Ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra, eso es lo que Dios va a hacer, y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, ese es José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, ese es el capítulo que sigue, el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Y nos adelanta inclusive aquí el salmista los versículos que siguen hasta Éxodo capítulo 1 al 3. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Canaán. Y multiplicó su pueblo en gran manera, lo hizo más fuerte que sus enemigos. Y miren lo que hace en el versículo 25. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Y ahí es donde va a levantar a Moisés y lo va a enviar como libertador de ese pueblo. Entonces, en ese momento, hermanos, en ese momento de la historia estamos aquí en este capítulo. Dios enviando a José delante de ellos, Dios con un plan predeterminado para salvar a ese pueblo donde iban a ser el Mesías prometido, y está enviando a José delante de ellos. Pero como dice el texto que venía con grillos y cadenas, fue puesto en la cárcel, fue humillado, él allí está siendo humillado para ser probado por Dios. Él va camino también a la exaltación en el capítulo 2, pero antes de eso,
Él ha tenido que ser humillado y probado porque Dios va a entregar algo grande en sus manos. Va a ser el segundo en Egipto y eso es lo que vamos a ver en el capítulo siguiente. Entonces hasta aquí podemos ver, o vamos a ver el primer encabezado. Vamos a ver el primer encabezado, vamos a ver a José entonces sirviendo en la cárcel, siendo siervo de siervos. Han pasado hasta este momento 11 años aproximadamente desde que José fue vendido como esclavo por sus hermanos. El relato allí dice que él tenía 17 años. Él va a tener 30 años cuando va a ser presentado delante de Faraón. Han pasado más o menos 11 años. Él va a pasar de 2 más o menos a 3 años en la cárcel, allí encarcelado. Y ese es el tiempo que ha pasado. Ese es el tiempo que ha pasado hasta este momento. Él tiene aproximadamente unos 27, 28 escasos años. Y sabemos según la exposición anterior que él fue acusado y juzgado falsamente, ¿se acuerdan? Por la esposa de Potifar, él fue juzgado y acusado falsamente. Él fue puesto en la cárcel donde va a permanecer, como ya les dije, cerca de 3 años para ser presentado delante de Faraón. Él está llegando aquí al punto más bajo de su humillación, donde tocará fondo. Y cuando alguien toca fondo, como dijo alguien por ahí, no queda más remedio sino que salir. Dios lo está humillando a él hasta lo máximo, hasta donde Dios había decretado que lo va a humillar. Lo está humillando hasta donde su providencia está haciendo en ese momento de José que él fuese humillado, para luego exaltarlo. En el capítulo que sigue lo veremos. Entonces él tiene que ser probado, él tiene que ser humillado grandemente. Él pasa de ser el preferido de su padre, tenemos que tener eso presente. Él era el preferido de su padre, el más amado por él, por ser el primogénito de su amada esposa Raquel. ¿Nos acordamos, cierto? Eso lo vimos en exposiciones anteriores. Entonces él pasa de ese privilegio a ser vendido como esclavo. Y no solo eso, sino que ahora es, como les dije, un esclavo encarcelado. Un esclavo encarcelado. Su vida parece que va de mal en peor, parece, que ya les expliqué que es la providencia de Dios, es la providencia de Dios que está orquestándolo todo allí en la vida de José. Entonces vamos al primer versículo. Allí estamos en ese momento crucial en la vida de José. El versículo 1, mire cómo dice: aconteció después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, las que ya mencionamos anteriormente. Él fue acusado y juzgado injustamente y es enviado a esa cárcel. Ahora, ¿qué va a pasar en esa cárcel? Que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra ese mencionado rey, contra Faraón. Delinquieron, es decir, ellos pecaron contra Faraón. Y aunque el texto no es muy claro cuál fue la clase de pecado que ellos tuvieron, bueno, lo podemos discernir por lo que sigue. Dice que contra su señor, el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, es decir, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso, ¿dónde? Miren la providencia de Dios, no los colocó en otro lugar, los colocó en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba José preso. Qué coincidencia, ¿verdad? Digan, no es coincidencia. Es la providencia de Dios orquestando todo. Hermanos, qué confianza tenemos nosotros como cristianos que tener en ese Dios todopoderoso. A pesar de las circunstancias que nos pasan, tenemos que confiar que el Señor en su providencia está orquestando todo. Lo que Él dijo se cumplirá. Y lo cumplirá porque Él es el Dios todopoderoso. Acuérdense que ese es el nombre que Él ha usado para revelarse a Abraham, a Isaac y a Jacob. El Shaddai, el Dios todopoderoso. Lo cual significa que todo lo que Él promete, Él tiene el poder en sí mismo para llevarlo a cabo. Mi plan se realizará y haré todo lo que yo quiero. Dice el Salmo 115, versículo 3. Entonces esa es la confianza que nosotros tenemos que tener. Entonces no fue casualidad que estos hombres delinquieron contra Faraón y fueron puestos en la cárcel donde estaba precisamente José. Ahora, podemos notar bien que estos personajes no eran como personajes comunes. El texto allí nos dicen que uno era el jefe de los panaderos y el otro era el jefe de los coperos.
Era como que si pertenecieran, como se dice actualmente, como al jet set de allí de la aristocracia, por así decirlo, de Egipto. Si hubiesen existido periódicos en ese momento, estos hombres hubiesen salido en primera plana. El copero del rey y el panadero pecaron, delinquieron contra Faraón. El jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Tenemos también que recordar que estos eran cargos muy importantes según los comentaristas y de mucha confianza en aquellos tiempos para cualquier monarca. Estos cargos no eran cargos comunes, no los podía ocupar cualquier persona, tenían que ser personas de mucha confianza los que estaban allí al mando de lo que comía el rey, el faraón en este caso, y de lo que él bebía. Entonces, para un monarca en esa época, bueno, y para todos los monarcas posteriores, esto era muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, la manera más fácil como alguien podría atentar contra la vida de un rey era precisamente envenenando lo que él comía o envenenando también lo que él bebía. Entonces, por esta razón, las personas que ocupaban estos cargos no podían ser personas comunes, tendrían que ser de mucha confianza para ese rey. Entonces lo que pasó aquí, algunos comentaristas dicen que puede ser que el rey, después de tomar o beber algo en un banquete o una fiesta, el faraón se enfermó. El faraón se enfermó, una comida o una bebida le hizo mucho daño. Y se cree que alguien trató de envenenarlo. ¿Y quiénes eran los responsables? El copero y el panadero. Ellos estaban a cargo de lo que el rey comía y bebía. Tuvo que ser algo grande, no fue algo así como que, bueno, el panadero se le olvidó hacer el pan especial al faraón. O el rey o el jefe de los coperos se le olvidó darle la copa que él más le gusta, el vino que él más le gusta. No fue algo así. Tuvo que haber sido algo grave. ¿Por qué? Porque dice que el faraón se enojó mucho contra ellos. El faraón se enojó mucho contra ellos y los manda a encarcelar. Estas personas además se dice que ellos ganaban mucho dinero, eran bien pagos estos puestos, eran bien pagos. ¿Por qué? Porque bueno, era una manera de ese monarca guardarse de que esta persona se dejara influenciar por alguien extraño para envenenar a ese monarca ofreciéndole dinero. Y estas personas también tenían que estar fuera de toda influencia extranjera, por eso el contacto con los extranjeros tenía que ser muy poco para que de pronto alguien de otro reino no quisiera que ellos se prestaran para envenenar al monarca, en este caso al faraón. ¿Y qué va a pasar con estos hombres? Versículo 4. Y el capitán de la guardia, bueno, fueron puestos en la cárcel. ¿Y qué hace el capitán de la guardia? Encargó de ellos a José y él les servía y estuvieron días en la prisión. Es interesante ver aquí el carácter de José. José sirviendo en la cárcel. Él no está amargado. Él no está amargado. Él no está planeando cómo vengarse de sus hermanos. Cuando salga de aquí mis hermanos verán con quién se van a encontrar. La esposa de Potifar también. Voy a hacer un plan, voy a maquinar un plan. Él no está amargado. Él está sirviendo a estos hombres. Y eso muestra el carácter transformado por Dios de José. Hermanos, es en las pruebas como nosotros mostramos qué cristianos somos. Es en las pruebas, es en las dificultades. En los momentos de paz, en los momentos de gloria, qué bendición, ¿cierto? Es fácil decir gloria a Dios. Pero en los momentos difíciles, cuando somos probados, ¿cuál es la reacción que tomamos cuando somos ofendidos? Cuando no nos dan nuestro lugar, el lugar que supuestamente nosotros merecemos. ¿Cómo es nuestra reacción? Vemos a José sirviendo aún en esa condición lamentable, aún habiendo sido acusado y juzgado injustamente, lo vemos sirviendo con alegría y con sencillez de corazón. Y eso me lleva a mi segundo punto, José interpretando sueños en la cárcel de Egipto.
Miren lo que va a pasar en el versículo 5. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Qué casualidad también, ¿cierto? Un sueño. No, hermanos, tampoco es casualidad, es la providencia de Dios, es la providencia de Dios orquestándolo todo. Para que la palabra de Dios, para que las promesas de Dios se cumplan. Y tenemos que aclarar inmediatamente que, bueno, que los sueños eran una manera como Dios se revelaba su voluntad o su palabra en el Antiguo Testamento. Ya en Génesis 23 habíamos visto cómo utilizó esta forma o este medio para hablarle al rey Abimelech, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con el rey Abimelech? Abraham va a su tierra, él le dice a su esposa, no digas que eres mi esposa, di que él es mi hermana. Sara era muy hermosa, obviamente, Abimelech la toma, pero ¿qué dice el texto allí en el capítulo 20, en el versículo 3? Dice que esa misma noche Abimelech tuvo un sueño. Dios le revela, Dios le dice, no toques a esa mujer es casada. Como que le hubiese dicho, ojo pues, si lo haces te mato. Esa mujer está preservada para ese hombre. Entonces era una manera como Dios hablaba en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver también en el capítulo 28, del versículo 12 al 17, cómo Dios también le revela allí su voluntad a Jacob. ¿Se acuerdan cuando Jacob sale de su hermano, está huyendo, él va hacia Padán Aram? Y en el camino Dios se le aparece en sueños y le muestra la escalera, ¿se acuerdan? Esa escalera que llega hasta el cielo, y allí le reivindica a través de ese sueño la promesa que Dios le había dado a Abraham y a Isaac. Abraham y Isaac. Entonces esa manera de Dios revelarse allí, de Dios revelar su voluntad a través de los sueños, era usual en el Antiguo Testamento. Y lo vamos a ver también en José, ahí en el capítulo 37, los versículos 5 al 11, cómo Dios le revela dos sueños, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en el capítulo 37. Y con esto Dios estaba revelando su voluntad sobre José. Él reinaría sobre sus hermanos. Y siglos más adelante, muchos siglos después, vamos a ver también en la época de Daniel, ¿se acuerdan? Dios revelándole su voluntad a Nabucodonosor. Aunque Daniel está aquí más en problemas que estos hombres, al menos estos hombres se acordaban que habían soñado. Nabucodonosor ni siquiera se acordaba que había soñado, ¿se acuerdan? Y él manda a matar a todos los magos, a todos los adivinos. Y allí él también muestra la misma forma. Mire cómo él también, en la providencia de Dios, él va a exaltar a Daniel de la misma forma como va a exaltar acá a José. Le va a dar ese don de interpretar sueños, no solamente tenerlo, sino también que es un intérprete. Y es la manera como Dios los va a exaltar a los dos. Entonces, como ya se dijo, esa era una de las maneras como Dios hablaba en el Antiguo Testamento. Eso es lo que podemos corroborar nosotros en Hebreos capítulo 1 y el versículo 2. Hebreos capítulo 1, el versículo 1 y la parte del 2a dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, ahí están los sueños, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, punto, ya, se acabó. Dios ya no habla así, hermanos. Estoy adelantándome para que ahora no salga la pregunta, ¿cierto? Dios ya no habla así. Ahora solo nos habla a través de su palabra escrita, la sola escritura. Sola escritura. Qué bendición, hermanos, que eso sea así. Imagínense Dios revelando su voluntad en distintas iglesias. Yo tendría que estar de iglesia en iglesia a ver, bueno, Dios, ¿qué está diciendo aquí? Dios, ¿qué está diciendo acá? Eso sería un caos, caos. Qué bendición que nosotros tenemos la palabra escrita, revelada, completa de Dios en esos 66 libros inspirados por Él. Ahora en el versículo 6, ¿qué encontramos? Vino a ellos José por la mañana y los miró y he aquí que estaban tristes. Ellos estaban tristes, habían tenido ese sueño, pero no sabían el significado. Sabían que era algo importante, pero ¿qué significa? Y esto les trajo tristeza. Ellos obviamente debían de estar tristes por el mero hecho de estar encarcelados, pero José esa mañana nota que esa tristeza que ellos tienen no es común en ellos. Y otra vez, podemos observar el carácter humilde de José, su tacto con las personas. Algunos comentaristas dicen que estas personas estaban tristes porque, bueno, estaban lejos no tenían acceso allí cuando eran coperos o cuando era jefe de los coperos o jefe de los panaderos.
podían tener acceso a los libros de Egipto, donde supuestamente interpretaban sueños, de manera falsa obviamente. Y ellos están tristes por eso. Pero en el versículo 7 leemos, y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Como le dije ahorita, no era una tristeza común en ellos, era una tristeza extrema que ellos tenían allí. No sabían qué significaba ese sueño. Él ha sufrido, José, sin embargo, está dispuesto a servir. Yo no sé cuántos vieron la película El Conde de Montecristo. ¿Cuántos no son peliculeros muchos? Ese hombre también fue puesto en la cárcel. Injustamente también se le quita a su esposa, pierde todo. Pero el plan de él ahí es maquinar cómo se venga. ¿Cómo se venga? O sea, una venganza hay en su corazón y es lo que obviamente hace cuando sale. No es esa la actitud de José, no es esa. Entonces ellos le dijeron en el versículo 8, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. ¿Cuál es la razón, mano, que podemos ver aquí entonces por qué José no está amargado? Es por la presencia de Dios en su vida, lo cerca que está Dios de su corazón. Él está presto a glorificar a Dios inmediatamente. ¿No son de Dios las interpretaciones? Él sabe que Dios está con él, a pesar de estar en esa condición. Y eso es lo que hace que él no planee vengarse, él no está allí amargado. Él sabe que Dios está con él y por eso lo tiene en su boca. Dios está en su corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. No se parece mucho a nosotros, ¿verdad? Que a veces cuando alguien viene con un problema, no, de pronto ves, hasta el psicólogo a veces, ve al psicólogo que te ayude. No. No es el caso de José. Él se acuerda que hay un Dios todopoderoso en el cielo, que todo le pertenece a él, que no es por casualidad lo que pasa. No son de Dios las interpretaciones, lo cerca que él está de Dios, lo cerca que su corazón está de Dios continuamente, a pesar de todo lo que le está sucediendo. El versículo 9 dice, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas. Versículo 11, y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Este versículo 11 va a ser la diferencia en el significado de los sueños, en lo que significaba el sueño para uno y para otro. Dice que la copa de Faraón estaba en mi mano, fue lo que soñó el jefe de los coperos, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. El otro le va a suceder algo distinto. Versículo 12, y le dijo José, esta es tu interpretación, los 3 sarmientos son 3 días, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Y él va a hacer aquí una petición muy humilde a este hombre, muy amable también. En el versículo 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Es una reclamación no airada, él no está amargado como ya se los dije. Es una petición humilde que él está haciendo a este hombre. Vas a ser restituido delante de Faraón, entonces dile, cuando estés en esa posición, acuérdate de mí para que yo sea sacado de este lugar. El versículo 16 dice, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves comían del canastillo de sobre mi cabeza. No Faraón, sino las aves comían del canastillo de sobre mi
cabeza, y eso es lo que va a hacer la diferencia en la interpretación, en el significado de los dos sueños. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación, los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. José no es un falso profeta. Un falso profeta de nuestros tiempos a todos les profetizaría bien, ¿sí o no? Vas a ser restituido. A los dos, vas a tener lo que el diablo te quitó. Todo lo que el diablo te quitó será restituido. Todo, ta. Un hombre de Dios siempre habla lo que debe de hablar. La palabra de Dios, lo que Dios lo mande a hacer. No importa las consecuencias. Este hombre se puso a ver airado contra José. Un esclavo hebreo me va a hablar a mí de... Pero él habla lo que tiene que hablar, a cada uno lo que le corresponde. Y eso es lo que hace un verdadero profeta de Dios. Alienta cuando tiene que alentar, da la palabra de Dios, exhorta cuando tiene que exhortar, corrige cuando tiene que corregir, porque él es un hombre que teme a Dios más que a los hombres. El versículo 20 va a suceder exactamente como lo dice José, como lo interpreta. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, es decir, los trajo como que delante de todos ellos. Versículo 21, e hizo volver a su oficio el jefe de los coperos y dio esta copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Algunos comentaristas dicen que después de haber hecho una investigación exhaustiva, el faraón de Egipto encontró que el jefe de los panaderos era culpable, pero que el jefe de los coperos era inocente. No estoy muy de acuerdo con esa apreciación, porque en el capítulo siguiente, especialmente en el versículo 9 y 10, vamos a encontrar que cuando Faraón tiene también dos sueños, ¿se acuerdan? Esto lo vamos a ver en el próximo capítulo, las vacas gordas, las vacas flacas, el manojo bonito, el manojo, o las espigas bonitas, las espigas feas. Este jefe de los coperos va a reconocer que él tuvo faltas, él tuvo fallas contra Faraón. Es decir, él estuvo, si fue un plan para asesinarlo, él estuvo allí metido en ese complot. Es decir que, y es importante notar que Moisés hace aquí la aclaración, dice en el versículo 20, que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón. Para mi apreciación, fue que Faraón de pura gracia salvó a uno y condenó a otro. Salvó a uno y condenó a otro. Eso también hace eco, no sé si se acuerdan en la crucifixión de Cristo cuando Pilatos, ¿se acuerdan qué dice Mateo de Pilatos? Dice que en la fiesta de la Pascua, Pilato, ¿qué acostumbraba a hacer? A soltar un preso, ¿se acuerdan? ¿Y soltó a quién? Al inocente de Barrabás, ¿cierto? Y condenó también al justo. Condena al justo Jesús. ¿Y qué va a pasar entonces con José? Tercer encabezado. ¿Se acordó el jefe de los coperos de él? Y esta es la última parte, José siendo olvidado y probado en la cárcel de Egipto. Él fue olvidado. Él fue olvidado. ¿Por qué fue olvidado? Por la providencia de Dios, hermanos. Si se acuerdan que leímos en el capítulo 105, hasta que llegó el momento preciso, José no salió de la cárcel. Fue la providencia de Dios que también hizo que este copero se olvidara de José. No era su momento, José hubiese salido en este momento, lo hubiera sacado de allí, de pronto hasta hubiese vuelto a la tierra de su padre y no hubiese pasado mayor cosa. Pero Dios tenía el preciso momento, la hora precisa. Él iba a mandar también 2 sueños a Faraón, en el capítulo siguiente lo vamos a ver. Y es cuando el copero en ese mismo instante se acuerda de José. Ha llegado el momento de sacarlo. Lo pudimos ver allí en el capítulo 105, ¿cierto? En su preciso momento.
Envió el rey y le soltó, decía el versículo 19, el dicho de Jehová y le probó. Envió el rey y le soltó el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor sobre su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a los grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. ¿Qué podemos nosotros aprender de esta historia, hermanos? Acuérdense, estamos en un momento crucial en la vida de José. Él está siendo humillado allí hasta lo sumo por la providencia de Dios. ¿Y qué también podían aprender los israelitas en el desierto? Acuérdense que esta es la audiencia original de este libro. ¿Qué podrían ellos aprender de la historia de José? ¿Y qué podemos nosotros también aprender de esa historia? Los he colocado allí junto en común, lo que podemos aprender de esa historia. Bueno, que tanto los israelitas en el desierto como nosotros en el día de hoy necesitamos de las pruebas como José para ser probados y tener paciencia, para parecernos a Cristo. Que también de la misma manera, antes de su exaltación vino su humillación. Vino su humillación. Y el pueblo de Israel en el desierto también tenía que aprender esto. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, libro de Deuteronomio, lo dije mal allí. En el capítulo 8 leemos, versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En ese mismo capítulo 8, en el versículo 16 leemos, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Eso es importante que los israelitas lo hubiesen entendido, de la misma manera como nosotros lo tenemos que entender hoy. Las aflicciones, Dios probándonos, afligiéndonos, pero a la postre hacernos bien. En el Salmo 119, versículo 67, un texto que siempre me ha fascinado desde que lo leí. Antes que fuera yo humillado, ¿qué pasó? Descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Pero ¿qué pasó con esa humillación que Dios trajo a nuestras vidas? Guardamos su palabra. Ese es el propósito de las aflicciones, Dios probándonos para refugiarnos solo en Él. En el Salmo 119, en el versículo 71 también podemos leer, bueno me es haber sido humillado, ¿para qué? Para que aprenda tus estatutos. Para que aprenda tus estatutos. Romanos 8, 17 al 18 también leemos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y el versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso es tremendo, eso es lo que está pasando aquí en la vida de José. Él va a ser exaltado en el capítulo que sigue, pero está siendo humillado hasta lo sumo, de la misma manera como Jesús fue humillado también hasta lo sumo antes de su exaltación. Antes de su exaltación. Y Dios ha predestinado todas las cosas para que nosotros seamos semejantes a su Hijo en todas las cosas, en su sufrimiento y también en su exaltación. Y ahora la pregunta del $1.000.000, ¿dónde está Cristo en este pasaje? ¿Dónde está Cristo en la vida de José? Hemos visto desde la promesa de Génesis 3:15 que Dios ha traído varios tipos del Mesías prometido. Noé era un tipo muy prominente de Cristo. El mismo nombre de Noé se lo puso su padre Lamec porque vio en él un tipo de Cristo, ¿cierto? Diciendo, este nos dará descanso a causa de la tierra que el Señor maldijo. Es decir, Lamec, un hombre de fe, tenía presente que el Mesías prometido era un hombre que venía a revertir la maldición de Dios sobre la tierra.
Abraham también en cierta manera es tipo de Cristo, Isaac también lo es, Jacob también lo es, pero hasta este momento ninguno viene a ser tipo de Cristo como lo es José, a excepción de Judá, que lo vamos a seguir viendo en capítulos siguientes. Entonces debemos recordar que José es tipo y sombra de Cristo. Es uno de los personajes más sobresalientes. Sin embargo, hermanos, sobresalientes en este sentido de que es un tipo de Cristo. Sin embargo, debemos tener presente que José solo era sombra, como se los dije ahorita, y tipo de Cristo. La realidad es mucho mejor. Pero haciendo un contraste entre la vida de José y la vida de Cristo, hay un paralelismo tan parecido entre Cristo y su obra y lo que es José. He sacado aquí al menos una docena de esas similitudes, ojalá me alcance el tiempo. Por ejemplo, miren, José fue amado por su padre, pero despreciado por sus hermanos. ¿A quién nos recuerda? José pasó de tener una vida privilegiada, de ser amado precisamente de su padre, una túnica de colores, en un puesto muy bonito, de exaltación, de privilegio, a ser un esclavo de esclavos. ¿Qué similitud allí entre José y Cristo? Los hermanos de José odiaban que José reinara sobre ellos. ¿Se acuerdan que ese era el sueño que Dios le había dado a José? Él se los cuenta a ellos. ¿Y cómo así? Ahora, a pesar de ser el privilegiado de nuestro padre, también vas a reinar sobre nosotros. Y eso lo llena de ira. Pero es lo mismo cuando aparece el verdadero José, siglos mucho más adelante, 18, 19 siglos después. El verdadero José aparece y él va a ser odiado y rechazado por sus propios hermanos según la carne. Ellos no van a querer que él reine sobre ellos tampoco. Lo van a odiar. No van a querer que reine sobre ellos. José fue traicionado también por sus íntimos, sus propios hermanos lo traicionan. Que un hermano te traicione, que alguien de afuera te traicione, bueno, va. Pero tu propia familia, tus íntimos, lo traicionaron. Y según el Salmo 41, versículo 9, Jesús también fue traicionado por su más íntimo amigo. Qué paralelismo tan tremendo. José fue vendido por sus íntimos por 20 piezas de plata, lo leímos ahí en el capítulo 37. Jesús fue vendido también de la misma manera por 30 piezas de plata. José fue vendido, Jesús también fue vendido. José fue falsamente acusado y juzgado por la esposa de Potifar y por el mismo Potifar, llevado a la cárcel por esa circunstancia, acusado y juzgado injustamente. Jesús de la misma manera también fue acusado y juzgado injustamente y fue llevado a la cruz. Fue llevado a la cruz. Ahora, hermanos, como les dije en clases anteriores, de José no se menciona ningún pecado escandaloso. Pero por las Escrituras podemos deducir que José pecaba. José pecó. No hay hombre justo sobre la tierra que no peque. Pero cuando aparece el más perfecto José, nunca peca. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, dice allí en Hebreos, pero sin pecado. Y en segunda a los Corintios, Pablo escribiendo en el capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Necesitábamos el más perfecto José. José no podía hacer eso. José no pudo hacer eso. José no podía. Necesitábamos al más perfecto José. 7. Cuando José fue puesto en la cárcel y humillado grandemente, y eso lo leímos aquí ahorita, 2 malhechores estuvieron a su lado. Uno fue muerto, el otro fue perdonado y llevado a la exaltación, al lado de Faraón. De la misma manera, cuando Jesús fue humillado hasta lo sumo en la cruz, 2 malhechores estuvieron también a su lado. El uno fue perdonado por pura gracia y el otro fue desechado.
Número 8. Perdón. José, después que fue humillado, fue exaltado a la diestra de Faraón. Y todos tuvieron que doblar las rodillas ante él. Lo vamos a ver en el capítulo que sigue. Así Cristo, una vez humillado hasta lo sumo, muerto y sepultado, resucitó, fue elevado por el Padre sobre todas las cosas, y toda rodilla se tendrá que doblar ante él y confesar que él es el Señor. Ese es Filipenses capítulo 2. De la misma manera, así notan ese paralelo, hermanos, tan tremendo entre José y Jesús, el verdadero José. José fue enviado a Egipto para salvar a un pueblo, Jesús también. Fue enviado adelante, lo leímos allí en el capítulo 105. 10. A José, cuando sus hermanos pensaron hacerle mal, Dios encaminó ese mal para bien. Fue exactamente lo mismo con Jesús. Los religiosos de la época pensaron hacerle mal, pero Dios lo encaminó a hacerle al hombre el mejor bien que hemos podido recibir en esta existencia, el perdón de pecados a través de la sangre derramada de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Otra más, todas las naciones acudirían a José en busca de pan y alimentos. Gente de todas las naciones también acudirían a Jesús, porque Él es el verdadero pan y Él es la verdadera comida. Él lo es. Y finalmente, José, después que fue exaltado, miró el fruto de su aflicción y ¿qué dice? Lo vamos a ver en capítulos. Queda satisfecho. No hay nada de venganza, cero de venganza en su corazón. Él mira, valió la pena, Señor, por todo lo que me pasaste. Hiciste bien a mis hermanos, hiciste bien a todo este pueblo, lo preservaste. Y según Isaías 53 es lo mismo que pasa con Jesús. Después que es humillado, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Él ve el fruto de su aflicción y queda totalmente satisfecho. Oh, qué satisfecho está Cristo, hermanos, que estará Cristo plenamente el día que todos nosotros estemos delante de Él. Valió la pena. Qué pueblo tan grande salvaste. Según Apocalipsis es innumerable, nadie lo puede contar. Hermanos, y ahí estaremos tú y yo, por la gracia de nuestro Rey y Señor. Ese es el fruto de la aflicción de Cristo, así como José también es satisfecho con el fruto de su aflicción. Y para los amigos, amigo, tú estás fuera del plan de Dios. Tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Si no, tu final será como ese jefe de los panaderos. Serás ahorcado, serás muerto, no serás exaltado, serás humillado. Estarás así en esa condición para siempre. Estarás leproso, lleno de llagas. Nunca jamás una gota de agua tocará tu lengua y tendrás mucha sed. Ven a Cristo y serás exaltado como Él, en gloria. Porque de la manera como sucedió con José, sucedió con Cristo. De la manera como sucedió con Cristo, de cierto, sucederá con nosotros. Con todos los creyentes. Oremos. Padre, gracias por tus maravillas, por tu benevolencia. Gracias por tu palabra, explicada y aplicada a nuestros corazones. Dios, ayúdanos a seguir confiando, que nuestra fe vaya en aumento cada día. Pero para eso es necesario acercarnos a tu santa palabra. La fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. No hay otra forma de crecer en fe. Y ayúdanos a mirar estas historias reales como lo que son. La providencia tuya obrando. Que veamos a Cristo, a nuestro Rey, en ellas. Y que veamos que así como tú cumpliste tus promesas, tú estás haciendo todo, orquestándolo todo. Así también cumplirás con nosotros. Nos llevarás a bien, a pesar de las aflicciones, benditas las aflicciones que nos ayudan a depender solamente de ti, a confiar solamente en ti, a esperar solamente en ti en humildad.
reconociendo nuestra fragilidad, reconociendo lo vulnerables que somos. Padre, ayúdanos, te lo rogamos. Síguenos ayudando, pues, en Cristo Jesús. Amén.